Bueno, mi nombre es Fernando Medellín. Somos ahí un equipo de apoyo a la misión de descentralización, apoyo técnico y apoyo operativo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, del PNUD. La misión de descentralización originada por este gobierno en su plan de desarrollo significa un hito muy importante. Ustedes me ven, nos ven, Carlos, ¿cierto? Nosotros ya, bueno, yo tengo menos pelo que tú, ¿cierto? Tenemos nuestra barba ya que demuestra que tenemos nuestros años. Y hago mención a nuestra edad porque muy seguramente los dos, si las cosas siguen como van, ¿sí?, no vamos a poder asistir a la próxima misión de descentralización. La última, Misael se hace atrás, pero pues Misael también, lo que pasa es que no se ha dejado la barba, ¿no? La última misión de descentralización se hizo hace 30 años. Por eso lo digo. Por eso digo que esto es un hito. Que Colombia se reúna a pensar en la descentralización. La última vez que lo hizo fue hace 30 años. Y no lo hizo de la manera que lo estamos haciendo ahora. Lo hizo fundamentalmente por, comillas, disque expertos, pues sí son expertos, académicos, etcétera, pero sin consultar a los territorios fuertemente, ¿sí? Esta misión de descentralización tiene el propósito de que se construya desde los territorios. Obviamente que hay aportes académicos, de expertos, de expertas, ¿sí?, pero parte de escuchar a la población y parte de escuchar a las personas que viven día a día la descentralización, parte de escuchar, parte de asumir que las personas expertas están en los territorios, que la experticia surge de la experiencia y de la vivencia sobre los temas de descentralización, sobre los temas de autonomía política, administrativa, financiera. Pero además reconoce que Colombia es un país de inmensa diversidad étnica, ambiental, cultural, étnica, de una gran diversidad y por lo tanto de unos grandes y diferentes y diversos intereses, visiones de descentralización. Ni qué decirlo para el caso de San Andrés y Providencia, que creo que es absolutamente de frente, obvio. Entonces, esos dos principios son fundamentales. Uno, reconocer que la descentralización y las recomendaciones de la misión de descentralización se construyen a partir de las personas expertas y que en primer lugar de esa experticia están quienes viven, sufren, se enfrentan a la descentralización. Y dos, segundo principio fundamental, que Colombia es una nación muy diversa, cultural, étnicamente, ambientalmente. Voy a darle la palabra entonces a la doctora Carolina Rosso, que ella es la directora de descentralización y fortalecimiento fiscal del DNP. El DNP obviamente es el líder de este proceso, ¿sí? Es la entidad que por mandato del gobierno nacional en el plan de desarrollo quedó encargada, es la encargada de avanzar en estos procesos de descentralización, es quien ha convocado, ha liderado, digamos,
todo el proceso, para que Carolina pues nos haga una presentación, un saludo, un contexto. Después le vamos a dar la palabra al doctor Daniel Escobar, quien es el líder de la misión de descentralización, el director. ¿Sí? Bueno, muy buenos días a todos nuevamente. Gracias por participar en este espacio, en esta ronda de talleres que estamos realizando a nivel nacional. Sabemos que los dolores los sufren los territorios y básicamente la idea es poder escucharlos, más que escucharnos digamos, a nosotros más allá del contexto que vayamos a dar de la misión, es poder escucharlos a ustedes, poder recogerles sus propuestas, que finalmente pues, es el objetivo de esta misión. Entonces reciban todos un saludo muy especial de la directora del Departamento Nacional de Planeación, la doctora Alejandra Botero Arco, quien ha sido artífice digamos, de este proceso. Este es un proyecto, es una iniciativa que está en las bases del Plan Nacional de Desarrollo, pero que tomó su impulso hacia el segundo semestre más o menos del 2021 con la doctora Alejandra. Entonces creo que es una oportunidad de oro, como decía Pedro. O sea, tenemos 30 años que no se hace un proceso de estos y debemos aprovechar porque no sabemos si volveremos, pues, digamos, a tenerlo muchos de nosotros. Entonces, en ese sentido, quiero hacer como una breve presentación, darles como un marco de qué es la misión de descentralización y cómo desde el Gobierno Nacional, desde el Departamento Nacional de Planeación, se ha venido dando pues, sus primeros pinitos durante estos años, digamos, para obtener como este objetivo del tema de la descentralización. Bueno, buenos días a todos y gracias, primero que todo, pues, por acompañarnos en este espacio. Como lo han dicho Carolina, como lo ha mencionado Fernando, esto más que una misión de gobierno es una misión de Estado. De hecho, hoy más que nunca tiene un reto importante que es trascender precisamente este ciclo de gobierno. Uno de los elementos que tiene finalmente, o que va a tener los próximos 4 años, es un tema territorial. Y como ya lo decía, pues la última vez que tuvimos la posibilidad de hacer este pare, piensa y siga sobre cómo avanzar en los territorios fue hace más de 30 años. La primera reflexión que traíamos sobre descentralización es en torno a 3 componentes, y es como leer el alcance de esta misión. ¿Será que aquí no estamos repensando el modelo de Estado que tenemos? Es decir, si deberíamos ser un Estado federal, como lo es por ejemplo Brasil, Estados Unidos, por ahí, yo soy de Medellín, pues sí, hoy más que nunca se pregunta Antioquia federal. ¿O será que estamos hablando de un régimen autonómico en cabeza de las regiones, como lo habla mucho el Atlántico, por ejemplo? Lo que es la costa atlántica, lo que es la región centro-occidente, lo que corresponde finalmente a la Amazonía. O estamos hablando es más de profundizar lo que en el 91 concebimos como un Estado unitario, con unas características de descentralización y de autonomía territorial. Y yo quiero hacer la reflexión sobre todo sobre lo último, porque independientemente del modelo de Estado que estemos pensando, finalmente casi que todos lo que estamos conectando en los talleres que hemos hecho es un tema de autonomía territorial. Eso es un hilo conductor que hemos visto casi que en todos los talleres que hemos realizado. Hemos estado en Quito, hemos estado en Tunja, hemos estado en Sabaneta, hemos estado bueno, en 9 talleres como lo mencionaba Fernando, y en todos casi que apuntan lo mismo. Independientemente un poco del modelo de Estado, es hasta donde podemos finalmente tener autonomía territorial pues para poder operar, para poder ejecutar. Casi que no vengan muchas directrices desde el gobierno central, porque finalmente lo que pasa en la centralidad pues es muy diferente a lo que pasa alrededor de las montañas, pero lo que pasa finalmente en un suelo como el de San Andrés. En ese orden de ideas pues empezamos a hablar de, venga, no, estamos en un Estado unitario, pero cómo profundizamos la descentralización y en últimas abordamos los temas de autonomía territorial en 3 componentes, uno fiscal, administrativo y político. Y yo agradezco a la presidenta del Consejo, pues porque también en este ejercicio lo que queremos es generar unos elementos de pros y contras sobre descentralización política. Temas de unificar periodos de gobierno, por ejemplo, son temas que nos aparecen en los talleres. Entre presidente, gobernadores, alcaldes, eso es eficiente, no es eficiente, mucha concentración de poder, tal vez no, pierdemos mucho tiempo finalmente por ley de garantías para poder ejecutar en lo público. Temas de revisar el rol de los entes de control, contralorías, procuradurías, entre otras.
y todo lo que finalmente cada uno quiera reflexionar sobre descentralización política. Pero lo que esta misión sí tiene es un reto de presentar propuestas normativas en temas de descentralización fiscal y administrativa. ¿Y por qué? Pues porque finalmente los que hemos trabajado en lo público sabemos que el servidor público está dispuesto para hacer lo que la norma le permite. Y muchas veces la norma va por un lado y el sentido común va por otro. Uno quiere hacer muchas cosas, pero finalmente el marco normativo te dice no puedes hacer eso porque eso son los lineamientos. Y ahí es donde sentimos que tal vez nuestros marcos normativos tienen dos temas muy críticos. Uno, está supremamente disperso. Y lo segundo, son supremamente antiguos o anacrónicos. ¿Sí? Es decir, no están conversando finalmente con los retos que hoy tenemos como país. Sí, muy buenos días. Mi nombre es Endis Livingston Badar, oriundo de la isla de Providencia, resido en San Andrés Isla, y quiero pues empezar con el objetivo de esta misión. Leo textualmente lo que dice que evaluar el modelo actual de descentralización y presentar iniciativas constitucionales y legislativas para definir y ordenar la distribución de competencias y fuentes de financiación entre la nación y las entidades territoriales. Parto de esto que las características propias del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina no está contemplada en la Constitución Política de Colombia. Como un territorio étnico, no está concebido así en la Constitución Política. Y dentro de las entidades territoriales que existen en la Constitución, étnicas únicamente están los indígenas. Entonces, para que pueda haber una verdadera descentralización con las características propias del departamento, tendríamos que entrar a desarrollar el artículo 310 de la Constitución, que no se ha desarrollado desde la promulgación de la Constitución. Entonces creo que de ahí va a partir lo que es este diálogo sobre la descentralización, la verdadera descentralización del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina como territorio étnico. Y para que eso se dé, se tiene que reformar la Constitución Política en coordinación con el artículo 310 de la Constitución, incluyendo ya hay una aprobación por parte del gobierno nacional en los cuales declararon a San Andrés como reserva mundial de la biosfera sin flora, a los cuales varias veces he insistido con los anteriores directores de planeación del Departamento Nacional de Planeación sobre la materialización de esa reserva de la biosfera, pero nunca se pudo, porque no es interés del centralismo de darle esa materialización que deberían dar al archipiélago como reserva de la biosfera, en los cuales la UNESCO conjuntamente con el Estado colombiano lo ha declarado la totalidad del archipiélago como reserva de la biosfera sin flora. Muchas gracias. Artículo 310 de la Constitución, que es todo lo que tiene que ver con San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Colegas, una adición a la instrucción, por favor, recojan el plato, pero avísenle al compañero o compañera. ¿Sí? Oiga, le toca. Porque si no, desarrollo el artículo 310. ¿Quién más? Muchas gracias. Mi nombre es Walt Hayes y también hago parte de la autoridad raizal y pues formo parte también de la mesa de discusión que se ha venido en 2 periodos presidenciales discutiendo el tema que
el compañero Elvis acaba de exponer. Pues yo sería de pronto ampliar un poquito simplemente para aclarar este tema, el artículo 310 de la Constitución. Con respecto al artículo 282, que es que ustedes puso, que son todo lo que es la división territorial del Estado. Ustedes recuerden que el Estado tiene unas divisiones territoriales, ustedes mencionó el tema de la ética. Mientras la Constitución nace y se crea la ETIs, nosotros estaríamos ubicados dentro de esa categoría. Sin embargo, el 310 es el que nos rige y nos ubica en una condición especial donde sí es departamento, pero también nos reconoce a nosotros como pueblo étnico, pero no hace referencia a la ética. Pero ¿qué pasa? El mismo 310 municipaliza la isla de Providencia, ¿no? O sea, la reconvierte en municipio, y en San Andrés viaja la apertura para crear el municipio. Es decir, la isla de San Andrés es un área no municipalizada. ¿Y por qué no es municipalizada? Porque es un territorio étnico. Entonces, a partir de los derechos del pueblo étnico es que se debían de haber desarrollado. ¿Qué ha pasado? Se desarrollaron dos normas especiales alrededor del tema económico, básicamente, para salvaguardar el tema de lo que teníamos anteriormente, el modelo que teníamos anterior, que es Puerto Libre. Entonces, con lo que venía el Puerto Libre, se hicieron las normas para salvaguardar por lo menos esa parte económica. Pero todo el desarrollo con respecto al territorio, con respecto al reserva de biosfera, el tema ambiental ha quedado muy rezagado, y lo que nosotros queríamos identificar es que hay una juxtaposición, que es lo que se identificó de estas normas. La jurisprudencia que se ha desarrollado por parte de la Corte pues descentraliza y nos eleva de que el nivel de autonomía es igual que el mismo nivel de autonomía que tienen los indígenas. El desarrollo que se debió haber hecho en la isla es un desarrollo similar a las ETIs. Entonces, hemos avanzado, pero estamos aquí de cumplir ya los 30 años de esas discusiones, y ese híbrido que tenemos acá adentro pues es la que ha terminado generando una cantidad de problemas, y el hecho de la descentralización de hecho no se ha concretado como tal. Entonces aquí se tiene el departamento, pues una división territorial como la tiene el Estado en todas partes, normal, pero ya la isla de San Andrés como tal se le otorgó funciones municipales al gobernador y a la asamblea, pero esas funciones municipales son funciones que de todas maneras son temporales, porque la norma especifica de que es bajo el principio de subsidiariedad, y ese principio de subsidiariedad pues la misma ley de ordenamiento territorial decide que eso es temporal, pero bueno, no define tiempo, pero es temporal, no puede ser extendido en el tiempo. Por lo tanto, pues nosotros ya consideramos de que todas esas funciones que se le han dado, pues ya raja en el tiempo ya raja en la inconstitucionalidad, porque el ente superior no puede realizar, o sea, la Constitución le otorga funciones al departamento y le otorga funciones al municipio. Y las funciones de subsidiariedad son solamente funciones hasta cuando el otro pueda hablar. O sea, es por eso. Y no se ha definido, y el municipio resulta que el departamento anda es con los recursos del municipio, lo que sería el municipio, es decir, con el territorio realizado. Entonces, ese departamento está funcionando es con los recursos del pueblo realizado. Entonces, ese es el tema que nosotros tenemos acá en este híbrido. Obviamente genera muchas confusiones porque pues hemos sido desarrollados a través de las normas generales de lo que es departamento y municipio, y al no desarrollar esta norma pues siempre tenemos contrastes y tenemos complicaciones digamos, en la conceptualización cuando empezamos las discusiones, y eso conlleva que estas discusiones con nosotros como el gobierno han sido bastante largas, porque cuando ya los funcionarios llegan a entender, resulta es cuando se van. Entonces tenemos que empezar cada periodo con funcionarios nuevos para poder que se entienda qué es lo que está pasando en la isla. Y eso viene con la concepción central de que no entiende la palabra archipiélago, que está en la misma Constitución,
en el artículo 101 que no se desarrolló, y razón por el cual también tenemos un pleito que también estamos perdiendo aguas, porque la Constitución dice una cosa, archipiélago. Dice, Colombia está constituida por dos territorios, un territorio continental y un archipiélago de San Andrés. Eso es la Constitución. Entonces se empezó a desarrollar un archipiélago con la asociación de continente, que la Constitución, la misma Constitución dice continente y archipiélago, no son diferentes. Entonces, al no desarrollar todo lo que es un archipiélago, pues estamos ya con los problemas que tenemos acá dentro. No obstante, pues los recaudos que se hacen aquí para las islas, pues aparentemente son grandes, ¿no? O sea, pero también los problemas que tenemos también tienen la misma multiplicidad, o sea, han aumentado con respecto a lo que tienen. Y pone en jaque ya no únicamente la sobrevivencia del pueblo raizal como tal, pero sí como el territorio. Agotamiento de recursos naturales. Entonces, pues, eso es el reto bastante bien grande que tenemos nosotros en este tema de descentralización. Este tema de la visión de la descentralización alienta mucho y profundamente más nuestras aspiraciones como pueblo étnico diferenciado, con derechos propios. Los derechos propios pueden que esté o no esté en la Constitución, pero son derechos que salvaguardan a un pueblo con sus características culturales diferentes, iguales como personas, pero diferentes culturalmente. Si la Constitución del 91 en su artículo 310, el artículo 7º y el 10º, reconociendo estos derechos y la protección de la identidad cultural, el Estado mucho más allá nos ha reconocido, ni siquiera pues en la Constitución del 86, si no me equivoco, la memoria a veces falla, en la Constitución de Río Negro, algo que el presidente de ese entonces manda a traducir la Constitución de Colombia en la lengua, en ese momento estándar en inglés. La lengua criolla, a pesar de que se hablaba, no estaba reconocido como tal. Desde ese momento el Estado nos reconoce como esa diferencia cultural, lingüística, y por ende estamos a 500 millas de la costa de Cartagena, totalmente distante esos derechos propios. Si es cierto que el Estado debe en este momento, frente a la visión de la descentralización, reconocer sus errores cometidos en contra del pueblo raizal de manera concreta, como podríamos definirlo en muchos documentos de la Declaración Universal sobre los Derechos Humanos y todo ese bagaje, una especie de etnogenocidio. Y esto es mucha tela que cortar pues, frente a la situación, pero sí podríamos decir, y es concreta, en 1912 el Estado, a través de un decreto, motiva e invita a los colombianos continentales, como decimos nosotros, no es prioritivo, venir a San Andrés a poblar esto, a sabiendas de que hay un grupo, un pueblo asentado acá. En 1912, y hay una versión que no es aún cierta sobre nuestra anexión a Colombia. No es cierto eso, no es cierto, eso se dice.
contradicción, ¿no es cierto?, nuestra conexión. Pero sí esta misión de descentralización podría permitir la recuperación de la dignidad. La dignidad no se pierde, la dignidad no se pierde, pero en cierto sentido el reconocimiento sobre los derechos territoriales, étnicos y centrales. Y fíjense usted que hay colombianos de buenos pensamientos. En 1927, 26-27, gracias, enviaron un gobernante acá, intendente de ese entonces, de apellido Jorge Tadeo Lozano, algo así. Y el Estado vuelve a intentar sacarnos de la tierra, de desplazarnos. Y dice una política para que nuevamente vengan los colombianos a buscar tierras acá, a buscar espacio. Pensar que el Estado desconocía la territorialidad y propiedad de los isleños en ese entonces, de los sanandresanos, de los nativos sobre el derecho y su propiedad, y hace una campaña para que nuevamente gente viene a ocupar el territorio. Y el intendente le dice: no, señor presidente, usted está muy equivocado. Todas estas tierras pertenecen a las familias de habla inglesa que viven acá. Todo lo contrario, nosotros tenemos que ayudarles a que vayan al interior del país a trabajar, que hay buenos salarios. En ese momento estaban construyendo las carreteras o ferrocarriles, qué sé yo. Y en ese tono se pudo aguantar para que el presidente entonces entendieran que esto, y digo esta palabra, dijo esta palabra textual: esto está superpoblado. 1926-27. Esto está superpoblado. Si en ese momento el intendente Tadeo Lozano pudo manifestar eso, ¿qué podría en su tumba decir ahora cuando hay alrededor de 140.000 habitantes acá, cuando en ese momento había alrededor de 4.000 habitantes? ¿Qué podría decir en ese momento? De tal manera, pues, esta política de descentralización cabe en el pensamiento del pueblo raizal, porque como dijo el compañero Walter Ennis, ya se ha iniciado un proceso de autonomía territorial con gobierno propio, hace aproximadamente, ya concretando esta idea que surge en 1950 con un providenciano, un paisano de Providencia, Marco Polo Archibald, que pudo ver, tenía una visión que esto iba a pasar, y dijo al Estado: vamos a hacer una negociación para que el territorio archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina tenga los elementos jurídicos para su descentralización en un territorio autónomo. Así decía era ingeniero sanitario y muere en Nueva York, no cumpliendo sus sueños como ingeniero sanitario del distrito de New York. Con eso quiere decir que esto cabe en este momento. Y Vaciolín se hizo un ensayo sobre la autonomía territorial, el político cartagenero o bolivariense, sobre este tipo de descentralización. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Pamela Newell, voy a tratar de ser breve, estaba mirando la cartilla. No voy a tocar historia porque ya eso se habló. En temas de descentralización veo en la pantalla que hablan de educación, pues todos los temas son realmente relevantes y son derechos fundamentales, pero una de mis pasiones es la educación. Yo simplemente porque veo que están evaluando, dice la cartilla que están evaluando modelos de descentralización y presentar iniciativas, bueno, hice otras cosas ahí, y de descentralización de territorios indígenas. Para el caso de nosotros, pues quisiera, como siempre lo hemos pedido,
que tuvieran en cuenta el tema de educación con su autonomía, porque llevamos muchos años trabajando sobre un tema de trilingüismo y el reconocimiento de un modelo propio que ha sido fracasado, no porque nunca hemos llegado al tema de piloto, pero siempre ha sido fracasado porque el mismo ministerio siempre inicia y lo deja por camino. Al parecer no desea que uno tenga un modelo propio. Somos grupos étnicos, por ende no vamos a afectar a ninguna otra residente ni otra persona que vive, pero que sí nos abren para salvaguardar nuestras lenguas. Y es de entender cuando digo nuestras lenguas, nosotros tenemos dos lenguas maternas, que es el criollo y el inglés, y para nosotros el español es lengua extranjera. Pero nos llama la atención que siempre que se trabaja sobre un proyecto para el trilingüismo, implementarlo en un modelo propio, siempre se atraviesa que no hay financiamiento, que hay que analizarlo. Entonces, si hablamos de descentralización, que debe significar autonomía de los pueblos en cierto punto, y no podemos tener lo que es el eje principal de una población para surgir, para crecer, que es la educación, entonces no podríamos hablar de descentralización. Simplemente es como una precisión de que lo tengan en cuenta, porque siempre está. Si lo miramos, siempre nos imputen el tema de un proyecto bilingüe, inglés-español. Sí, puede ser que el inglés se ha perdido unos contextos porque realmente no se usa, pero para mí sí se usa de manera pasiva, porque a mí personalmente me cuesta hablar con una persona, así sea que haya nacido acá, en inglés, porque no es oriundo, es una persona que habla español, entonces siempre lo voy a dirigir en español. Pero si la persona toma la iniciativa y me muestra que sabe, entonces manejamos la conversación. Pero el criollo está en la mayoría de los contextos, pero necesitamos llevarlo a la educación en la etapa inicial. No somos solamente como instructivo de los profesores por si hay un nativo que no comprende la lección y se lo da. No, debe ser desde el inicial, y si ha luchado ese proyecto y nunca lo ha querido, porque dicen que hay que seguir el formato de nacional, que es bilingüe. Lógicamente en algunos territorios solamente habla español, entonces puede tener francés como lengua extranjera, el inglés, el alemán, lo que quiera, pero cuando usted está en un territorio que se maneja 3 lenguas, también debe haber un modelo propio, y tenemos una cultura particular con unas prácticas que debe de conservar. Eso es mi apreciación. Gracias. Buenas tardes, buenos días. Mi nombre es Mary Davis, soy de la NUC, pero voy a aportar un poquito a lo que dijo Pamela en cuanto a la educación. Yo creo que soy la más jovencita de acá. Cuando yo estudiaba, porque en San Andrés solamente habían 2 o 3 colegios que daban todo, literalmente todo en inglés, lo único que daban en español, obviamente era español. Y eso yo lo hice desde kinder como hasta quinto o sexto, que fue cuando el gobierno sacó ese plan de que sus profesores tenían que dirigirse a los diferentes territorios, y como ellos no hablaban inglés, al llegar a San Andrés, pues obviamente no te podían dar matemática en inglés, ni ciencias en inglés, ni nada en inglés. ¿Qué pasó? El colegio, tristemente, donde yo estudié, que todo lo aprendimos en inglés, ya este colegio es un mega colegio y todo lo dan en español. El inglés que te dan es un inglés pobre, literal es pobre, porque te dan lo básico que tú aprendes por internet, en cualquier canal de YouTube hoy en día. Te dan los colores, eso, lo otro, lo mismo verbo subir, lo mismo, sí, es lo básico. Pero si tú vas a trabajar por fuera, como lo han dicho varios aquí en algún congreso, lo que sea, cuando tú llegas, tú vas a hablar palabras técnicas en ese idioma. Y si a ti solo te enseñan el verbo to be aquí, obviamente tú no vas a entender ni la mitad. Entonces, ¿qué nos hicieron a nosotros? Darnos doble trabajo. ¿Por qué? Porque tenemos que enseñarle a nuestros hijos, aparte de nuestro idioma que aprenden en casa, a enseñarles nuevamente el inglés, y que entiendan que esa es su lengua nativa, que el inglés es lo que hablamos acá,
y que el español es algo que sí necesitan para cuando vayan a estudiar por fuera y eso, y tampoco, porque la mayoría manda a sus hijos a estudiar a Panamá, Estados Unidos, Gran Caimán, en teoría las islas del Caribe, de donde casi todos somos, de donde casi todos tenemos raíces. Entonces es muy triste esa parte en la educación. O sea, mi hija, yo la tengo en un colegio donde, bueno, dan cosas de la cultura, se enfocan más hacia la agricultura, que es lo que a mí me encanta. Mi papá es pescador, capitán de barco, mi familia toda ha trabajado en esa área. Yo ahorita estoy incursionando nuevamente, yo estudié gestión ambiental. Y me parece triste que a mí me toque escoger un colegio privado para meter a mi hija, para que aprenda de agricultura y cosas de la isla, porque los colegios públicos no lo tienen en sus programas. Y cuando los llevan, dicen, ay, pero es que los mismos niños ya vienen adiestrados, por decirlo así. Yo recuerdo cuando yo era pequeña que me tocó hacer esa transición de un colegio donde todo lo veía en inglés a un colegio donde todo era en español. Fue duro para mí. Y entonces los niños son muy crueles, porque los niños son crueles y se burlan de ti. Te dicen, ah, es que no sabe pronunciar, ah, es que mira cómo dice, y se ríen en tu cara. Entonces muchos jóvenes se reprimieron y hoy en día esos jóvenes ni le enseñan a sus hijos. En mi familia yo tengo primos y todos son grandes empresarios, grandes, y no te hablan inglés, llegaban a la casa y mi abuela los insultaba, porque mi abuela les hablaba en inglés y les decía, ¿cómo es tal cosa? ¿Qué es eso? Entonces son cosas que se van perdiendo porque van creciendo, van viendo su ambiente, y como no es lo que manejan en el colegio, sus compañeritos, entonces ellos no se sienten identificados, no tienen algo como una raíz a que acogerse, aparte de decir, no, es que en tu casa hablan ese guachubichu, que es como lo dicen coloquialmente. Entonces, apoyo esa parte de que realmente en la educación deberíamos volver a lo que era antes, dar todo en inglés. Es que cuando van a Jamaica, ellos hablan su creole. Y allá usted no le dice, no, es que yo no entiendo, hablan español. Si usted no entendió, usted no entendió. Usted tiene que adaptarse a lo de cada región. Lo mismo cuando se va a Barranquilla, a Santander, digamos, los ríos, si a usted no le gusta, usted no se lo come. Si a usted no le gusta la arepa, no se la come. Si a usted no le gustó aquí en San Andrés, no, pues no se lo come. Pero no es decirle, es que usted qué hace comiendo eso no sirve, eso, ¿por qué? Eso es parte de su cultura. Entonces, como decía el compañero, llegan con las otras cosas de la cultura. Aquí en San Andrés, lastimosamente antes de la pandemia se celebraba Feria de las Flores, que otros eventos de por fuera se celebraban. Casi todas las festividades de toda Colombia se celebraban aquí en San Andrés. Todos los carnavales de Barranquilla, de todo lado, se celebraban aquí en la isla. Ahorita están peleando, me corrigen los de la Academia Raizal, peleando para que la Semana de Emancipación sea festiva como tal. Lo dicen, pero las entidades, si una u otra la menciona, está bien, pero se hace una festividad como se hace en la Semana de la Feria de las Flores aquí en San Andrés, que tiene 3 días de rumba y publican por todos lados, de tal lado van a hacer este festival, de tal lado. O sea, tocó pelear con las uñas para que nos dejaran celebrar la Semana Raizal. Las diferentes actividades culturales y muestras. Porque, como dicen, nos obligaron, mi abuela me lo decía, yo no podía estudiar. Y nosotros, cuando los otros llevaban el cabello suelto, a nosotros nos tocaba amarrarnos el cabello. Porque decían que eso se veía feo. Y que nos tocaba amarrarnos y nos hacían a la fuerza 2 colas. Y 2 colas colinas, porque si nos hacían cargas, nos la mandaban a quitar también, que porque eso no era de un colombiano, por decirlo así, que tenían que vestir como se tenía que vestir todo el mundo, sus 2 colitas o su moñita y hasta ahí. Mi abuela me dijo que ella lloró mucho porque les costó y aprendían porque les tocaba, porque si no, no podían estudiar. Y yo estoy hablando de las memorias de mi abuela.
Ella falleció a sus 90 y pico de años. Entonces, si desde esa época vinieron imponiendo, siguieron imponiendo cuando cambiaron lo de los colegios, lo siguen haciendo, cuando entraron todas las culturas, lo siguen haciendo. Entonces, como han dicho todos, respeten los nuestros para que nuestros propios hijos no se sientan avergonzados de hablar su idioma, porque el de al lado dice, ja, 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 es que tú hablas guachubichu, ¿qué es eso? Gracias. Muchas gracias.